Bueno, estamos de nuevo en un directo y será de Illusion Connect porque tengo ganas de ver cómo avanza un poco en la historia. A ver cómo... Ojalá salga bien esto. Ayer me había quedado estancado en una misión, una pelea. Entonces, quiero ver si hoy puedo pasármela. Esperemos que sí. Me gusta como dicen Illusion Connect. Ya saben cómo. Ya saben cómo hablan el inglés en... Bueno, cómo supuestamente hablan el inglés en Japón, ¿no? Yo me imagino que también habrá personas que lo pronuncian bien, pero otras, pues, lo dicen así. También me parece que a propósito, no son las personas... Un segundo, no... Ah, espera, esto no está... Ahí está. Las personas por aquí, por este lado, o sea, los que hablamos español, por así decirlo. Sí, exactamente. Bueno, justo estaba diciendo que a veces, bueno, al menos en mi caso, como que a veces me da vergüenza pronunciar bien el inglés y no trato de pronunciarlo tan bien como se debería para que suene más normal, por así decirlo, en español. Tal vez eso también pasa allá, no lo sé. Sí, pero ellos pueden perfectamente... Perdón, mi garganta de nuevo. Pueden perfectamente aprender a pronunciar la L. Buenos días, Algus7. Gracias por pasarte. Y gracias por seguirme también. A ver qué me das tú. Ah, sí que siempre das pan. Bueno. Por si acaso he empezado a jugar esto hace 3 días. Si es que no me ves muy avanzado. Y ahorita lo que voy a hacer es recoger todas las... llamémoslas recompensas diarias. Porque acabo de entrar luego del reseteo, que tendría que mirar a qué hora es. Debería mirar a qué hora es eso. Bueno, en algún momento lo haré. Aquí. De nada. Las recompensas por la actualización llegaron ya. Pues déjame mirar. Supongo que en el buzón estará... Compensación por el mantenimiento. Perdón. Mi garganta. Supongo que es esto, ¿no? Si aquí dice que es por el mantenimiento. Y este es el apoyo de cápsula coleccionada. Estimado Radiante, hoy se habilitó la cápsula seleccionada de Maki. Puedes usar la opción de boletos seleccionados para invocar. Puedes obtener boletos seleccionados mediante la recompensa de misión diaria. Bueno, y más cosas. No sé si esto era o no, pero han dado algo. Aún nada en el mío. Ah, ¿sí? ¿En serio? Pues qué raro. Ah, perdón. Tal vez estamos en regiones diferentes. Tal vez es eso. Porque yo estoy jugando en el servidor de Europa. Cuando conozco gente, juego en servidor A de América. Y cuando no conozco a nadie, juego en servidor de Europa. Porque pues... alguna ventaja tendrá jugar con el horario en el que estás tú. Supongo. Tal vez puede ser eso, ¿eh? O tal vez no, no lo sé. Es un mis... Ah, hoy me dan la skin de Nina. Genial. Esto... creo que no puedo recoger nada más. No puedo recoger nada más. Ah, aquí puedo recoger esto. Creo. Ah, no puedo. ¿O sí? ¿Sí puedo? No puedo. Esto es comprar. Ni estando en español uno se entera de las cosas. Ni idea. Bueno, seguiré esperando nomás. Pues sí, ya llegará. Tampoco hay que apurarse, por así decirlo. En algún momento llega todo. No nos estafan ni nada. Oh, subí de nivel. Genial. ¿Qué más hay? Ah, esto. Muy bien. A ver. Ah, claro. Las cosas diarias. Esto...
Bueno, la semana 1 se resetea. Ah, ¿qué es esto? Tienda de tiempo limitada. Bueno, si es gratis, gracias. Todo lo gratis se agradece. 104 euros. Bueno, ¿qué más? Aquí hay algo nuevo supuestamente. Ah, claro, es lo que tengo que hacer diariamente. El farmeo diario, supongo. Sí, el farmeo diario. Esto lo voy a hacer luego. ¿Qué más quería hacer ahora? Quería ver si podía invocar. Quería ver si... Ah, estos tickets, sí. Con estos tickets puedo invocar o intentar conseguir a... No sé si aquí se dice invocar, pero bueno. Yo ya me he acostumbrado a decir invocar. Hasta en Magia Record digo invocar también. Aunque supuestamente no es una invocación en Magia Record. Pero es que no sé cómo llamarlo a eso. Bueno, vamos a ver si sale algo. Si sale ella. Lo más emocionante del día, tal vez. Ok. Bueno, me vienen bien las piezas porque ya la tenía. Ok. Ok. Bueno, ayer no la tenía, creo, me parece. Claro, y decía nuevo. Oh, otra de ellas. Ok. 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 No sé si hay una más o ya es la última. No, esa fue la última. Bueno, pues 4 SR me parece que es no mala suerte, así que estoy agradecido. Bueno, aún me quedan 2 tickets de estos, así que los voy a usar. Me gustaría que dándole clic aquí se acelerara la animación sin darle a omitir. No me gusta darle a omitir. Ah, pues a ti tampoco te tenía. Genial. Mujer pavo real. Pues supongo que eso también ha sido suerte. Vamos a omitirlo. Ah, a ti ya te tenía, pero ok. Todo bien. Y creo que me queda para un ticket normal, que lo voy a usar aquí. Oh, así es. Ah, ni siquiera... No me sé las tier list. O sea, no sé quiénes serán mejor o peor realmente. Pero gracias por decírmelo. Ni siquiera me acuerdo de cuál es la que acabas de decir, pero vamos a verlo aquí. Ah, es ella. Pues ayer me salió una vez. O sea, ahora ya la tengo repetida. Lo cual es bueno, supongo, ¿no? Oh, te puedo subir una estrella. Genial. Bueno, a ti. Ah, yo ni me había dado cuenta. ¿Hace el de ella también? No, bueno, esta no. Risa Taneda. No me fijé quién hacía el de la otra voz. No me fijé qué otro personaje hacía Karen. Pero, bueno, será descubierto luego. ¿A ti te podré mejorar? No, no puedo. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué más iba a hacer? Podría ponerme... Ah, claro, esto. A recoger las cosas. Tiene buen AOE de las SR. Rikia y Pam son top. Pam sobre todo tiene daño brutal. Oh, ok. Oh, así que dan esto todos los días. Interesante. Entonces sí valdría la pena poner a Victoria aquí, ya que no sabía que todos los días te daban un poco más de... ¿Cómo se llama esto? Afecto. Creo que no. Ah, intimidad, eso. A ver, voy a cambiar a... No sé quién quitar para ponerla a ella, porque como la estoy usando, quiero que al menos se beneficie un poco. Ay, bueno. Bueno, te voy a quitar a ti, aunque pierdes ese 1%
experiencia. Solo para que se beneficie de la intimidad. Tampoco es que sea... Ahorita no necesito tanto de experiencia. Oh, ¿qué pasa si le doy clic aquí a la mano esta? Ah, ok. Esto es como en Pokémon, ¿no? Creo que acaricias la cabeza de los Pokémon y les das comida. Qué curioso. Bueno, es intimidad gratis y todo lo gratis lo agradezco. Ok, pues ya está. Oh, qué interesante mecánica. Qué interesante realmente. Entonces, vamos a ver aquí. Yo asumo que no tengo a Pam. En los últimos juegos sí. Claro, en los primeros está un poco complicado que eso existiera. Aunque sería interesante. No creo que tenga a Pam. Bueno, voy a tratar de subir entonces a Rikia. Aunque ahorita no creo que pueda mucho realmente, porque no tengo las cosas esas para... La voy a subir a 15. Bueno, a 20. Ah, no, sí, es 15. Ay, no. Ah, ok, uno menos. Ay, 15. La voy a dejar en 15 y... Bueno, ya cuando tenga 5 de estas cosas verdes, pues... La mejoraré más. De Pokémon digo. Sí, a eso me refería. A eso me refería. Perdón. Que en los primeros juegos sería muy complicado que hubiera esa mecánica. Hay una misión para las piezas de Saya. De acariciar... veces. Pero no puedo puedo acariciarla aunque no salga la mano esa de ahí. O sea, me refiero a que yo solo las he acariciado porque me ha salido el icono encima de sus cabezas. A ver, voy a mirar. No creo que me deje acariciarla sin el icono. ¿Dónde estarás allá? No lo sé. Ah, aquí estás. Bueno, puedo moverla, pero no puedo acariciarla. Bueno. Pues el mensaje antes, pero llegó con retraso. Ah, ok, perdón. Pensaba que lo habías dicho luego de que mencioné eso. Bueno, ahora voy a hacer las cosas diarias porque tengo un montón de AP barra pan. Las pruebas que se llaman aquí, ¿no? Aunque creo... No sé si puedo hacerlo directamente así. Ah, sí puedo hacerlo directamente. Genial. Espera, ¿era asaltar? ¿O era desafío? No era desafío, era asaltar. Pero pensaba que ya podía hacerlo directamente de 10 en 10. Bueno, tampoco me molesta. Juraría que podía hacerlo directamente de varios en varios. De golpe. Claro, aquí no puedo... Aquí no llegué a ese en este de aquí. No, te parece 3 o 4 veces al día. 9 veces te pide para la misión. Es acariciar a cualquier personaje que te deje. Ah, es acariciar a cualquiera. Ya veo. Muchas gracias. Es que yo recién acabo de descubrir eso de que se les puede acariciar. Bueno, en Azur Lane había algo parecido a eso. Aunque no era acariciar, era darle clic a un corazoncito encima de la cabeza. Denme un segundo, tengo que mirar una cosa. No tardo más de, no sé, 10 segundos. Más de 10 segundos, pero creo que no fueron más de 30. Tenía que mirar si se había quemado mi arroz que estaba haciendo.
las desventajas de tener que hacerlo en una olla normal. No sé si en sus países sea así, pero en Perú teníamos unas ollas que se llaman ollas arroceras y las dejas ahí y puedes dejar la olla si quieres todo el día y el arroz no se va a quemar. Tecnología. Pero aquí no tengo. En fin. Exacto, es tal como Azur, te aparece aleatorio. Ya veo. A ver, voy a intentar pasarme esto. No sabía que tenía más. Ah, claro, es que esto era hacerlo súper rápido porque los gatos se escapaban, ¿verdad? Bueno, voy a intentarlo. A ver si puedo completarlo para poder hacerlo en automático después. Acá en Uruguay esa olla común nomás, es el encanto de cocinar. Supongo. Pero tiene su bueno y malo también. A ver, no digo que sea malo cocinar de forma normal, pero es que yo toda mi vida cociné arroz con olla arrocera. Esto me parece que va a salir mal. No sé si estoy distraído, pero va a salir mal esto. O sea, toda mi vida cociné con olla arrocera y aquí no hay... O bueno, tal vez sí haya, pero no tengo aquí. No tengo olla arrocera aquí, así que... No, voy a esperar a que... A ver, voy a hacer esto. Y con suerte con ella destruyó toda la línea de atrás. ¿O no? Ah, ok. Y pensaba que había matado al gato de adelante. Sí, pensaba que ya había matado al gato de adelante. Así que nada. Esta no va a salir bien. Bueno. Ah, sí que no congelo a todo el mundo. Es bueno saberlo. Yo pensaba que congelaba a todos. No. Qué gracioso. Aunque el ataque ya había empezado, no llegas a... Los gatos escapan igual. Bueno, voy a volver a intentarlo. Sí, voy a volver a intentarlo con las mismas, supongo. ¿Algún consejo para esto? Es que no puedo hacerlo. O sea, siempre me quedo en A. Es que la primera la puedo pasar súper rápido, pero luego no me es posible. Es que me da miedo no matar a los de delante. Ya se murió ese, ok. Entonces en teoría ahora se mueren los tres de atrás. Ok, las dos primeras me las paso entre comillas perfectamente, pero... A ver. Pues no sé. No veo... A ver, tú. Yo creo que si hubiera hecho ese ataque un segundo antes, sí me lo pasaba, ¿verdad? No uses los de un solo objetivo. Pone a Rikia con el AOE y coloca a los personajes AOE por turnos. Ya, es que lo que pasa es que estoy usando a los que tengo subidos de nivel. Con puro personaje nivel 15 voy a poder pasarme la número 2. ¿O no? Bueno, igual sí, puede ser. Tal vez si los subo a nivel 15, todos los AOE me lo puedo pasar. Podría ser. A ver. Vamos a revisar. ¿Qué he hecho aquí? A ver. Bueno, cosas gratis. Amigos, ¿quiénes eran? Aceptar. Yo ni siquiera sé cómo se consiguen amigos. Bueno, aquí dice enviar solicitud, pero ¿se le envía gente aleatoria o cómo es? No, yo no lo entiendo. Esto de enviar regalo y aceptar regalo, me acuerdo que había en AFK Arena. Oh, genial, subí de nivel de nuevo.
cosas. Muy bien. Es aleatorio. No, me refiero a ponerlas en mi... No, espera, lo de aleatorio. Lo de aleatorio te estás refiriendo a lo que yo decía, ¿no? Lo de... usar. No, yo me refería a poner en el grupo a... solamente personajes AOE. Ah, lo de los amigos es aleatorio. Ok, sí, perdón, es que me había olvidado. Me pasa mucho que a veces digo varias cosas y se me olvida luego de un segundo y se me olvida. Bueno, a ver, ya lo que iba a ser esto, sí. Entonces, si pongo a Rikia, que es AOE, puedo quitar a, no sé, a Flora, que no es AOE, y quisiera poner a otra AOE, pero no sé a cuál. A ver, espera, a ti te podía mejorar, creo, porque me salieron varias piezas. Sí, te podía mejorar. ¿Qué era esto? Ah, claro, necesito... Sí, ok. A ver, vamos a ver... ¿Qué otro? No, esta no sé si es AOE, vamos a ver. Cuando hay 3 o menos en el ataque de Amon aumenta, ok. Bueno, aquí dice que tiene ataque en columna, así que es AOE, ¿no? No, como te he dicho, yo no he investigado nada. Bueno, no he dicho eso, pero no me sé ningún tier list ni nada. Uy, del juego. O sea, no sé nada del juego. Simplemente lo estoy jugando y no he investigado nada de quién es mejor y quién no. Es como... No sé, lo que dijiste antes de... No sé qué palabra usaste exactamente. El encanto de cocinar, pues. El encanto de jugar un juego en el que juegas tú solo. No estar investigando a cada rato quién es mejor y quién no. Algo así. Algo así lo veo yo. Como no estoy compitiendo con nadie, pues... Digo, este personaje me gusta, lo voy a usar. Y ya. Pero gracias por decirme que Kiraya es de los mejores tanques del juego. Pero ahorita supongo que no la voy a usar porque es lo de los... Estoy haciendo lo de los gatos, ¿no? Bueno, voy a usarte a ti. A ver si funciona eso de usar puro nivel 15. Creo que así. Ahí, bueno. Bueno, a ver si funciona lo de puro nivel 15. O no. Y tiene daño para ser tanque. No es para investigar, pero que Kiraya le pones enfrente y da escudos a los que están detrás de ella. Ya, pero si no lo he usado nunca, no puedo saber lo que hace. O sea, es que también hay tantos personajes que no, o al menos en mi caso, no me he puesto a leer los poderes que tienen todos. Es como... Ok, lo único que miro es esto de aquí, el símbolo. Digo, bueno, esta es tanque. O algo así. Y ya, y no miro nada más. O digo, tengo muchas piezas de Amon, porque me salieron antes varias piezas. Entonces, bueno, pues como tengo varias piezas de ella, voy a aprovechar y la voy a usar. Y cosas así. Pero supongo que la voy a probar y la voy a usar. Como dije, gracias por decírmelo. Entonces voy a probar esto de los gatos. Ok, no era aquí, era aquí. Claro, aquí pone que hace más daño estas clases. Es verdad, se me había olvidado eso. Bueno, genial. A ver, es en desafío. Te quitamos a ti, y te quitamos a ti, y te ponemos a ti, y a ti, que se supone que es en daño aumentado. Ok, pues vamos a ver.
no sé si vaya a funcionar bien, porque no sé cómo hacen el daño. A ver, aquí. Me da curiosidad. Bueno, no puedo mirar eso. A ver, así. Ok, pues está bien. A ver, no sé cómo es esto. A ver. Ah, esta hace daño en toda la... en todo, ok. ¿Y tú cómo haces daño? También haces en columna vertical. Ok, entonces si haces columna vertical sería así. Ah, eso fue un poco decepcionante. Bueno, al menos funcionó. Ok, entonces solamente me faltaría esto. Ah, pues mira, ya está. Es como magia. Ok, no, pero sí. Pues gracias por decirme lo de usar en área. La verdad ha funcionado súper bien. Ahora ya puedo hacer esto en automático, lo cual es mucho mejor. Ojalá fuera así en todos los juegos. Es como, tú ya te has pasado esto, puedes hacerlo en automático. Bueno, es que ni siquiera es automático, es como que te cuenta que ya lo hiciste. GG, sí, pues sí, la verdad es que sí. Yo estaba usando las otras aunque fueran... O sea, primero no se me había ocurrido usar puras AOE, pero también era porque, como ellas las tenía subidas de nivel, pensaba que al ser nivel 30, aunque no fueran AOE, iban a hacer más daño que las AOE. Pero lo que dices tiene mucho sentido, ya que la habilidad que usan de ponerlas en el campo, pues hace bastante daño y prácticamente los mata a todos de una, ¿no? En fin, bueno, a ver, ¿qué más se podía hacer ahora? Ah, claro, quería avanzar esto de aquí. Espera, primero quería ver esto de acá. O ya no me dan cosas aquí. Ah, no, claro, ya recogí eso. Sí, ya recogí eso. Sí, ya recogí eso también. Sí, creo que ya recogí todo lo de aquí. Ah, pero... Claro, puedo hacer esto de aquí. No sé si puedo hacer esto ya. No, no creo que pueda. Voy a hacer esto y ya está. Bueno, al menos aquí sí me deja hacer de 10 en 10. Nos vemos, gracias por pasarte. Y gracias por los consejos, fueron bastante útiles. Bueno, a ver, entonces tenemos aquí esto. Puedo hacer otro más de estos. Ok, puedo hacer... No puedo hacer 10 más. Puedo hacer 5. No me va a dejar hacer 10. Ah. Ah, claro. Ah, bien. Me dejó hacer 5. Eso está muy bien. Tristemente no creo que vaya a llegar a lo que pide esto de aquí. El premio ilimitado. No me alcanza. Lamentablemente, ojalá, pero creo que solo queda un día, así que pues no, nada, no voy a poder. Supongo que es por no empezar desde el primer día. Si hubiera empezado desde el primer día, creo que sí hubiera podido conseguir para ese premio limitado, pero da igual. ¿Y lograste pasar el nivel difícil de ayer? No entré ayer más tarde, pero, o sea, no podía hacer ningún cambio. Entonces me di cuenta que no iba a poder si lo intentaba. Voy a probar una vez ahora. Voy a probar una vez. Espera. No sé si voy a cambiar de grupo. No sé si dejarlas así. Es que ellas siguen exactamente igual que como estaban ayer. No sé si usar alguna de las que acabo de subir de nivel, aunque no sean de tanto nivel. A ver. Vamos a cambiarte a ti por allá. Y... vamos a ver qué tanto daño hace ella. No sé qué tanto daño vaya a hacer. Es que la diferencia de nivel es bastante grande.
Ok. Sí, no puedo poner nada más. Estás por morirte, ok. Ok. Ah, ok. Pues sin usar ninguno de los personajes nuevos, me lo he pasado. Y no tenía ninguna mejora. O sea, las que he usado no las he mejorado en absoluto, nada. Y no he usado ningún personaje nuevo que haya cambiado hoy. O sea, he usado lo que tenía ayer. Y me lo he pasado súper rápido. Y esto demuestra que la suerte también ayuda. La suerte también ayuda. Me pasé el capítulo 4. En serio, no me puedo creer que haya sido así de, entre comillas, fácil. Es un poco decepcionante, en parte, pero también es un alivio poder haberlo completado ya. No, era este aquí. El entrenamiento dio resultados. Algo así, supongo. Algo así. Creo que si leo la historia de todas las chicas que he conseguido nuevas, puedo hacer otra invocación de 10, si no me equivoco. Porque tengo un montón de aquí. A ver. Es que prefiero leer. O sea, me gusta leer porque tampoco es mucho texto. Como el meme. O sea, yo entro aquí, leo esto. Es como un archivo, ¿no? Aquí tiene una carpeta y tiene un clip. Así como en las películas, ¿no? Cuanto brillo el mundo nació con la caída de miles de estrellas, cómo brillan las estrellas. Y eso sería interesante. Y pues aquí te ponen, vas desbloqueando más de su historia, ¿no? Y te ponen aquí de su pasado. Sueños de estrellas. Tiffany creció rodeada de estrellas. Su padre fue un astrónomo famoso cuyos estudios se centraban en los cuerpos celestes. El cuarto de Tiffany tenía estrellas pintadas en el techo y todas las noches su padre le contaba historias sobre cada una de las estrellas antes de dormir. Su casa además estaba repleta de todo tipo de astrolabios, los cuales eran como tesoros con código oculto en su interior y solo funcionaban bien cuando se conocía la posición, ruta y velocidad de cada estrella. Tiffany se había vuelto una fanática del mundo de las estrellas, conocía a la perfección cada astrolabio que había en su casa e incluso le hacía compañía a su padre mientras él observaba el movimiento de las estrellas en varios observatorios. Cayeron algunas estrellas, dijo su padre, y pues tengo para poder leer más, tengo que aumentar la intimidad con el personaje, que es como el episodio de Magia Record, ¿no? A ver tú. No me importa el género, ensueño de multitudes, adelante. Ok. Persiguiendo estrellas. Ah, pues también estrellas. Kiraya siempre se olvida de que es una chica. Su aspecto es muy diferente al de las demás muchachas. Las faldas y las joyas no existen en su mundo, tampoco la dulzura. Lo único que piensa es en combatir y entrenar. Y su instinto animal y su ferocidad en la batalla no tienen nada que envidiar a los de los hombres. A los ojos de los demás, Kiraya es una persona confiable con un carisma especial. Tiene muchos admiradores, pero nunca se toma sus confesiones en serio. Dicho esto, en su niñez Kiraya era una chica tierna y frágil que admiraba a su hermano, quien era tan fuerte como ella lo es hoy. Ah, qué interesante. Bueno, a ver, ¿cuánto me falta? Me falta menos de 207. Me falta 207, que sí llego, sí o sí. Llego sí o sí. Leyendo unas cuantas más. Es una tomboy. Pues sí, supongo que sí se le puede llamar. Como varios otros personajes que no lo dicen en su texto, pero que se puede ver que él sí. Entender, desarmar y recrear. Artista perfecto, la tecnología de laboratorio es la mejor del mundo. ¿No? Investigadora perfeccionista. Gigi contiene un ingenio enorme dentro de su pequeño cuerpo. Ella es quien fabrica muchas de las armas poderosas que produce el laboratorio. En términos de creación e invención, es una perfeccionista total y tiene un toque que supera el de cualquiera. Jamás se permite una falla.
Sus obras son tan poderosas como prácticas, tanto así que los radiantes no tardan en comprarlas, siempre y cuando puedan pagarlas. Como resultado, la coalición ha hecho mucho dinero gracias al laboratorio, pero también le destinó muchos fondos. Se podría decir que Gigi es un tesoro en más de una forma. Las personas que la rodean la consideran un encanto debido a su enfoque en la creación y su apariencia tierna. Aunque parece que ella es la única que no se percata de esto. Ok, 100 más. Ok, me faltaban 200 y poquito más, ¿no? Voy a leer el de... esta ya la había leído. No sé, el tuyo. Chica idólatra, seguir entrenando bajo el granizo. Ana es la mejor. Ok. Sobre Fujiwara. El antepasado de Fujiwara era el teniente de Yukimura Sanada, que le fue leal hasta el momento en que murió en combate. Durante generaciones, la familia Fujiwara protegió los prismas de Yukimura con la esperanza de que apareciera quien pudiera detener la voluntad de su maestro y prepararse para volver a servirle. Heredar. Quien pudiera heredar la voluntad. Eso lo había leído mal, por alguna razón. Sachiko recibió una educación muy estricta por parte de su padre, por lo que siempre es muy dura consigo misma. Dedica la mayor parte de su tiempo a entrenar en el gimnasio de su padre y así se prepara para el día en que tenga que responder al llamado de nuevo líder. Me acaba de surgir la duda. La palabra gimnasio, ¿desde cuándo existe? O sea, el gimnasio no necesariamente es un local, habitación, edificio con máquinas de ejercicio. Un gimnasio simplemente es un lugar donde puedes ejercitarte, ¿no? Donde puedes mejorar tu estado físico de una u otra manera. Y eso me ha hecho tener dudas. O sea, es que, de acuerdo a mi vida, entre comillas, los gimnasios son como algo no tan antiguo, pero sí debe ser muy antiguo. O tal vez es una palabra nueva y antes se les llamaba lugar de entrenamiento y ya está. Ahora lo busco. Bueno, gracias. O sea, los lugares seguro que existían desde hace mucho, pero tengo la duda de si la palabra gimnasio ya existía antes. Te duermes de pie, ni siquiera tiene expresión. Experta en tecnología. Ok, pues serías la última que voy a leer ahora. La élite perezosa. Rai era parte del grupo de niños que había reunido el líder de la tercera generación del Tobunkai. Esta niña de aspecto común y corriente sorprendió a todos durante su primera sesión de entrenamiento, sin mostrar signo alguno de emoción. La chica completó todo el entrenamiento sin gran esfuerzo y con resultados increíbles. El Tobunkai pronto llevó su entrenamiento al próximo nivel y jamás ocultó las altas expectativas que tenía para ella. Muchos estaban celosos de Rai, pero parece que esto no le importa en lo más absoluto a ella. Bueno, qué curiosa frase, en lo más absoluto. Yo diría en lo más mínimo, porque bueno, siempre he escuchado esa frase. Lo único que quería era completar cada día el entrenamiento para poder descansar. No es sorpresa que, por esta razón, muchos hayan sospechado de su motivación. Bueno, listo, ya está. Ahora puedo hacer mi rol. Están desde Antigua Grecia y se les llamaba gymnasium. De hecho, me equivoqué. Gymnasium es del latín. Bueno. Del greco es gymnasium. Bueno, gymnasium. Aunque un poco se pronunciaría gym igualmente. Es interesante. No, lo que pasa es que, o sea, en mi mente, mis recuerdos, por así decirlo, yo supongo que en algún momento empecé a ver muchos gimnasios como son actualmente en la calle, o sea, como que se popularizaron, y antes de ese momento creo que nunca había visto ninguno. Tal vez por eso me parece algo novedoso, por así decirlo, y no algo tan antiguo, pero sí, o sea, obviamente existían desde hace mucho tiempo. Es lo más razonable, es lo más obvio. No puedo rolear en este, me hubiera gustado. Esta chica se parece un montón a Shiki de... ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama la serie de Kara no Kyokai, que es bastante popular, tiene varias películas.
Y se parece un montón y me gustaba. Bueno, también me recuerda un poco a los capitanes de Bleach, ahora que lo pienso. Un poquito. Pero bueno, no puedo rolear ahí, es con esos tickets rosados especiales y no tengo. Así que voy a hacer aquí el rol con diamantes azules. Zafiros, bueno, no son zafiros. Diamantes azules. A ver qué me dan. Ok. 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 Ah, la SR garantizada eres tú. Ok. Hola, soy Annie Stewart, la capitana del Buena Esperanza. Es un placer navegar por los mares contigo. Haré todo lo que pueda para servirte. Disfrutemos este tiempo juntos. Ok, y pues el último es... tú. Está bien. Bueno. Si no fuera porque es garantizado el SR, no hubiera salido seguramente ella. Pero está bien. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo más que tengo que darle aquí? No, esto no. Aquí, ¿qué me está diciendo esto? No sé, ¿qué? Supuestamente... ah, claro, es porque hay personajes nuevos, supongo. A ver tú. Tú tienes skin, ¿no? A esta me dieron un skin gratis. Aspecto. Sí, aquí. Ah, esto es lo que dan. Ah, ya, esto es lo que dan. Bueno, no lo sé. Pero bueno, me gusta más de color negro, pero pues las skins siempre son apreciadas. Y tampoco es que fea. No es fea la skin. Creo que no tengo más skins, tristemente. Pero en fin. Creo que a ti te podía mejorar aún. No, bueno, da igual. Bueno, sigamos con la historia, supongo. Espera, aquí tengo que reclamar el premio. Ah, ya puedo mejorar a Victoria, creo, también. Porque me acaban de dar lo que necesitaba para mejorarla. Sí, aquí está. Para hacerla de 2 estrellas. Genial. Y... bueno, esta es la única que tengo, así que es el de ella. Tiene sentido pedir fragmentos de un personaje que ya tengo. Es lo más razonable. ¿Cuánto te falta? Ah, 60 pides. Bueno, faltará un tiempo para que pueda mejorar a las SSR, supongo. Faltará un tiempo. Bueno, avancemos un poco más. No sé si aquí... a ver, voy a tratar de avanzar aquí. Ah, un segundo. Me había olvidado que quería ponerle la esquina Nina. Sí, no me acordaba del nombre y lo he leído. Aspectos. Aquí está. Esta skin sí se ve cool. Bueno. Las líneas esas rojas son un poco extrañas, pero lo demás está genial. Aunque supongo que es más realista. No, bueno, no sé si sea realista o no. En fin. Ahora sí. Vamos a hacer esto que es como... modo challenge, por así decirlo. Vamos a ver. Aunque es un poco... no, la palabra no es complicado, es un poco raro. O sea, las dos historias no sé si van en paralelo o una va después de otra. Jasmine, brisas queridas y sonrisas felices. La alegría es tan dulce y maravillosa, tan rica como un helado, es un paraíso. El paraíso, otra vez. Esto es casi igual al juego que diseñé. La luz del sol, la rueda de la fortuna, el carrusel. No puede ser más romántico. Wow, la pose genial, aunque no voy más del... ¿qué? Ah, no doy más del cansancio. Lo pasé genial, aunque no doy más del cansancio. Ok, se siente como si hubiera pasado mucho rato. ¿Por qué no es de noche aún? Se supone que debo detener la destrucción de un sueño. Solo déjate llevar. Esto... ¿acaso nunca te sientes triste en tu propio mundo? Diría que este mundo es más irreal que romántico. Ja. Ya basta suficiente. Ok. Au. Ok. Con eso va a estar. Falso, todo es falso.
Sí, esto es un poco más... No me acuerdo cuál es la palabra, ¿cómo es posible? Ah. No me acuerdo cuál es la palabra que quiero usar. El veneno de la alegría supera a todo aquel que lo toque. El veneno de la alegría supera a todo aquel que lo toque. Es una interesante forma de decir que la alegría es muy fuerte. Me pregunto si con esta los destruiré a todos, a ver. No creo, pero a ver. Bueno, pero maté a varios. Obviamente no maté al líder, pero fue a bastante, sí. Limpié bastante el campo. Y la skin, no se supone que tenía skin de color blanco. Me siento estafado. La alegría es tóxica. Ah, pues tal vez también. Ok, no, pero sí. ¿Y por qué no tiene su skin de color blanco? O me faltó darle el botón de aceptar o algo así. Voy a revisarlo. Porque el de Nina sí está la skin de Nina sí está puesta. Y aquí sí, pero aquí sale con la skin y en el juego no sale con la skin. Me siento estafado. A ver, voy a revisarlo de nuevo. Tal vez alguien que vea el video cuando lo suba, porque este sí lo voy a subir, me pueda confirmar por qué no se ve. A ver, aquí dice en uso. A ver, voy a volver a ponerla. Confirmar. Ya está. Ah, pero... Ok, tal vez es por eso. Ah, mira. Aquí, en la parte de arriba a la derecha, abajo de la flecha hacia atrás, te dice que aunque tenga esta skin puesta, el sprite, por llamarlo de alguna manera, el sprite de combate no va a cambiar. Me siento estafado. Y eso que simplemente es un cambio de color. Supongo que es porque es gratis, me imagino. Supongo que es porque era gratis, aunque el de Nina también era gratis. Y el de ella sí cambia. Me siento totalmente embaucado. Fui embarajiñado, pero bueno. Es un skin invisible. Como en Magia Record, ok, no. Me pregunto si algún día pondrán skins. Porque, por ejemplo, yo me he sorprendido un montón que han puesto con este sistema de super automático. Me sorprendí bastante que pusieran eso, la verdad. No me lo esperaba porque ya tiene el automático por 3. Entonces, o sea, con el automático a velocidad 3 dices, bueno, pues esto es más que suficiente ya. Pero parece que no. Y se agradece bastante que lo hayan puesto. Las chicas de temporada son skins premium en Magia Record. Bueno, es que lo puedes ver de esa manera, pero es que en otros juegos también hay versiones alternativas del mismo personaje de Navidad, de playa, bueno, de todo, ¿no? De todas las fiestas, de Año Nuevo, solamente en los juegos de Japón son Navidad, Año Nuevo, ¿qué más iba a decir? Playa, Navidad, Año Nuevo, verano y Navidad, Año Nuevo, playa, San Valentín a veces. Pero creo que lo más común es Navidad, playa y Año Nuevo. Supongo que Halloween también. Eso es verdad. Ese es otro evento muy popular. Ese es otro evento muy popular que hay en los juegos, ¿no? Con skins. Bueno, y también hay más, ¿no? También debe haber más, pero creo que esos son los más vistos. Ok, entonces este va a ser la que me va a dar problemas ahora. Oh, bien.
Pensaba que iba a morir, pero no. Recogemos esto. Me recordaste que en NA hubo un microevento del Día de Acción de Gracias. Sí, en todas las, entre comillas, adaptaciones de los juegos japoneses hacen eso, porque en Fate Grand Order también ponen un mini evento pequeñito, usualmente con gasto de dinero real, usualmente, en el que es por el Día de Acción de Gracias, y obviamente eso no existe en la versión japonesa. Sí, en NA era como, hubo como una encuesta para decir quién cocinaba mejor, si Konoha o Mitama, ¿no? Creo que eran Konoha o Mitama, y a mí me parecía súper raro. No sé si era Konoha y Mitama, pero sí me acuerdo que era Konoha, sí o sí. Y a mí me parecía súper raro porque Hazuki era la que cocinaba en la casa. Y la gracia, el chiste entre comillas, era que Konoha al parecer no cocina bien. Y entonces por eso era, ya entiendo. Aunque eso lo descubrí bastante después con la historia avanzada. Pero en ese momento, cuando fue el evento, me parecía algo raro, por lo que dije. Porque Hazuki era la que se encargaba de la cocina. Konoha, Mitama, Leila y Manaka. Oh, es verdad, también estaban ellas dos, Leila y Manaka. ¿Eran Konoha y Mitama en un mismo equipo, por así decirlo? ¿O estaban en equipos distintos? Es que yo la verdad no me acuerdo para nada los equipos, pero solo me acordaba de Mitama y Konoha. Manaka me sonaba un poco, pero es que ella sí cocina bien, entonces me parecía un poco extraño que ella también estuviera. Si las dos otras cocinaban mal, por eso no la había mencionado realmente. Eran Mitama y Leila, Konoha y Manaka. Una que cocina bien y otra que cocinaba mal. Ya veo. Así tiene un poco más de sentido. Pero bueno, sigo diciendo lo de que me parecía raro que Konoha fuera la que cocinaba en el evento, hasta que lo entendí. Aunque no recuerdo en qué momento descubrí, por así decirlo, que Konoha cocinaba feo. Yo pensaba que era pues lo normal, que cocinaba normal. Bueno, creo que voy a hacer una más de estas. Voy a hacer una más. ¿Era esto? Sí, era esto, ¿no? ¿Estaba haciendo esto? Claro, aquí no hay... no, sí hay uno. Voy a hacer una pelea más y terminaré ya el directo por ahora. A ver qué dice aquí. Gracias al subreddit, algunas personas hicieron trampa y ganó el equipo de Mitama. Bueno. Eso siempre hace la gente. Aquí en España, según tengo entendido, hay un foro así tipo Reddit o foro chan o muchos chans diferentes que se llama Foro Coches. La verdad me parece un nombre un poco raro y no tiene nada que ver con carros, coches. Es así tipo, pues eso, ese tipo de foros. E hicieron que ganara en un programa de televisión que se llama Got Talent, creo que se llama. E hicieron que gane un tipo que pues no era tan popular y era un señor que bailaba y se llamaba Manolito Pies de Plata. Sí, Manolito Pies de Plata. Y pues bailaba y algo así. Y pues a la gente normal, entre comillas, no le parecía el más adecuado o un poco ridículo, sin ofender al señor, porque bailar está bastante bien. Pero habían otros que parecía que, que lo normal sería que los otros ganen, porque cantaban y eran más cool, entre comillas. Entonces la gente no, lo normal es, entre comillas, lo normal, por decirlo de alguna manera, era que ganen los otros. Y ese señor ganó al final. Y un concursante y uno de los
uno de los jueces se molestó mucho, aunque ese es el tipo, el juez gruñón, por así decirlo, y se molestó. Y fue muy interesante. Aunque pues tampoco es que siguiera, yo no veía ese programa, simplemente me enteré por casualidad, ¿no? Me enteré por casualidad y ya está. Tampoco es que me llamara mucho la atención. Pero pues eso pasa cada rato. La gente, no es que sea trampa, pero, o sea, es como decirle, oye amigo, dale like a mi foto para el concurso, o oye amigo, vota por mí en el esto de la escuela, en la, no sé, en la selección de el rey del baile, o qué sé yo. Solo el rey del baile lo he sacado de la televisión, obviamente, de las películas estadounidenses. Bueno, es lo mismo, solo que pues es una escala mucho más grande y a desconocidos. Pero pues es lo mismo, es la misma cosa. Y bueno, como decía, esta es la última pelea que voy a hacer, y muchas gracias por haber estado. No sé si haya más personas aparte de Neymuser, que como dije el otro día, si es como lo voy a pronunciar. Pero si hay alguien más, también muchas gracias. Y también muchas gracias a ti por estar todo el directo. Pero el subreddit sí fue trampa, te explico. En el subreddit hay una sección para poner tu video de amigo. Ok. En la encuesta participabas con tu ID. Ah, ya veo. ¿Se robaron los IDs de la gente? Me imagino que vas a decir eso. Bueno, se robaban los IDs, entre comillas. Supongo que es como trabajar en la oficina de los documentos de identidad y usar tu identificación para participar en una votación o algo así. Algunos usan los IDs. Ah, pues mira. Sí, yo sabía que había una sección o algo así con IDs de gente. A ver, es como entrar a nuestro grupo de Magia Record, que es bastante más pequeño obviamente, y mirar todos los IDs de la gente y usarlos para eso. Solo que mucho más, ¿no? Supongo que algunas personas querían las recompensas, porque me parece, tal vez me estoy inventando esto, pero creo que te daban uno u otro tipo de premio si ganaba uno u otro equipo. Yo no me acuerdo por quién voté, creo que voté por Konoha. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo bien. Creo que sí, creo que por Konoha, porque en ese momento el evento de las azaleas me gustaba un montón cómo estaban dibujadas, que era diferente a la estética normal del juego, y me gustaba mucho. Yo voté por Konoha, sí, los Rainbow Orbs. Hubieran dado Rainbow Orbs en ambos, o sea, hubieran dado los premios más geniales, entre comillas, en cualquiera de los dos casos, y lo demás pues hubiera sido, no sé, orbes azules o orbes verdes o algo así. No le puedo dar clic a ninguno. Ah, ok, bueno, no hay problema. Bueno, ya está. Ha terminado el mini farmeo. Aquí hay algo más. ¿Qué es esto? Esto de aquí. Ok. El mini farmeo diario. Y pues llegamos al final del directo. O video, si es que estás viendo esto en YouTube, persona. Recuerda suscribirte. Y todas esas cosas. Si comentas es genial, ¿sabes? Porque hay mucha gente, entre comillas, mucha gente que ve los vídeos y no comenta nada. Y agradezco a los que lo ven, pero si comentas, pues sé que existes y que no le has dado clic al vídeo de casualidad y que no querías verlo realmente, o algo así. Bueno, nos vemos en otro momento. Muchas gracias y hasta otro momento en el tiempo.